nuestras comunidades más grandes de nuestro municipio y de las más importantes por colindar con dos estados de nuestra República Mexicana, que es Oaxaca y Puebla. Acompáñenme en este recorrido. Esto es Explorando Tezonapa en movimiento. Mi papá anteriormente, pues él fue curandero de nombre Regulo Arrioja Zareo. Él fue hijo de don Julio Arrioja, el coronel conocido aquí en Cachapa. Él fue igual uno de los primeros fundadores de Cachapa, junto con don Catarino Montalvo, don Leandro y otros personajes que hoy se me olvida su nombre. Mi abuelito, en paz descanse, fue el que regía el pueblo. Por eso le llamaron coronel. Él es el que ordenaba, él es el que ponía los castigos a las personas anteriormente. Anteriormente no existía la cárcel. Él nos contaba que él simplemente cuando se portaba mal a alguna persona, él lo mandaba a traer, y buscaba a los señores que le llamaban, en idioma les llamaban topiles. O sea, topiles es un cabo de cita, es uno que es como un cartero, ¿no? Que le mandaba a decir, ve por esta persona y hoy vamos a... No los encerraban, sino les daban un castigo. ¿Cuál era su castigo? Que los hacían caminar de rodillas todas las veredas, lo que es el centro, porque anteriormente no había calles, eran veredas. Aquí en este lado donde estamos nosotros no existían las calles, eran veredas que había en todos lugares, eran veredas, y los hacían caminar de rodillas para que si ellos pagaran lo que ellos habían hecho. Es como los sentenciaban a eso, y todo el día los tenían pagando lo que ellos habían hecho. De esa forma era como hoy los encarcelan, ¿no? Pagar su condena. Igual me decía mi abuelito que si no los mandaban a trabajar a las fincas ajenas hasta que pagaran lo que habían hecho. Entonces, en ese tiempo, pues ellos fundaron el pueblo, eran como 8 personas nada más. De hecho, pues Cachapa no nada más es esta parte. Cachapa era reconocido hasta por todo lo que es Las Palomas, Iztacapa, Progreso, toda esa línea era o pertenecía a Cachapa, el ejido Cachapa. Cachapa se fundó hace más de 200 años. Porque vinieron a vivir, porque vinieron, los corretearon. Los corretearon, estaban allá, toda la gente vino para acá a vivir. Había gente poquito. Sí, y ellos, mi papá, vinieron a vivir acá. Todos, la gente, lo que estaba, unos fueron hasta Iztacapa Chico. Pero aquel tiempo, sí. Porque mi mamá, cuando vino a vivir aquí, ella llegó de 20 años. Ella pertenecía a la comunidad de Tepetlampa. Ella vino a vivir a los 20 años y mi mamá murió de 116 años. Cachapa, supuestamente que esta parte no se iba a llamar Cachapa, se iba a llamar Villa del Río. Pero pues las personas del otro lado pelearon el nombre. O sea, los hacendados que antes existía, don Atanasio Castro, que era el hacendado más grande de estos pueblos, peleó el nombre y él quiso ponerle Villa del Río aquella parte y Cachapa ¿Por qué Cachapa? Supuestamente Cachapa significa agua que sube y baja o agua que suena, porque Quechua es que baja el agua, Apa es agua, por eso es Cachapa. Es un lugar que baja, donde baja el agua. Pues mire, aquí nuestra tradición son las 3 tradiciones que tenemos, como todas partes, lo celebramos muchos en diferentes formas. Por ejemplo, el Día de Muertos que ya se acerca, aquí la gente lo celebra pues como todo, ¿no? Presentando las ofrendas de las comidas que comían antes los abuelos. Pero pues vayamos a la comida que anteriormente nuestros abuelos comían o que preparaban. Uno de ellos es nosotros le decimos el esquimoli. El esquimoli, eso es lo que anteriormente nuestros antepasados ponían en las ofrendas. El esquimoli es un maíz tostado, molido y batido en caldo natural de gallina de rancho o ajolote, como sea, no es guisado, es simplemente
pues puro caldo, ¿no? Batido. Eso es lo que le presentaban en la ofrenda a los muertos. Los tamales agrios que le llamaban tlaxcaltamali. Es una tortilla de masa agria anteriormente pues no le echaban manteca, era así sola y se las ponían. Les ponían sus semillas de cacao, que pues anteriormente el cacao por acá fue muy conocido. Les ponían lo que es la yuca. La yuca lo traemos de hace años. Las calabazas que se cultivan aquí. No tiene muchos años que se empezó a introducir lo que es el mole rojo, que es el mole de chile ancho, ¿sí? O igual les ponían los famosos tamales de mostamali, el pescado envuelto en hoja de mosle, que es lo que comían nuestros abuelos. Eso se los ponían en sus ofrendas. Y para hacer el ritual a la fiesta de Día de Muertos, pues aquí se formaban o venían de otros lugares los que les llamamos los viejitos. Los viejitos, que son los que le hacen culto a las ofrendas de cada... O les llamamos huehuentones. Ellos bailan, pero traen una música especial para el Día de Muertos. Mire, de este lado que estamos viendo en esta casita que hoy ya se hizo más, podría decirse, ya es diferente. Aquí en este lado vivía don Agustín Flores. Don Agustín Flores fue una de las personas que tenía la primer chalupa. Nosotros le llamábamos chalupa. ¿Cuál era el servicio de la chalupa? Pues pasar esa gente en esa chalupa a este lado. Lo manejaban con los remos. Claro, este río anteriormente crecía demasiado. Ahorita el río no tiene el caudal que hace más de 60 años tenía. Ahora está calmado. Anteriormente llegaba hasta aquí donde están estas pochotas, así y hacia los lados. Tenía una corriente grande y el señor tenía que palear pues con el remo su chalupa y subirse más hacia arriba para cuando él se soltara viniera a salir por acá. Y por medio de eso pues él pasaba a la gente que venía aquí o los que transportaban sus caballos o sus ganados, porque los jalaban así dentro del agua con mecates para sacarlos aquí o hasta allá. Y cuando pues salía, vamos a suponer que pasaban una vaca o un becerro y no llegaba a aguantar, pues ahí mismo lo sacrificaban. Ya cuando bajaba el río para nosotros ya era pues algo más transitable, porque la gente ya pasaba a pie. El albergue que existía en Barrio La Loma. Barrio La Loma tuvo su albergue bilingüe, de maestros bilingües con economas bilingües, donde en ese albergue pues más que nada le daban cavidad a los niños que pertenecían a la sierra o de más bajos recursos, pero que en sus comunidades no había escuela. No había escuela, pero tampoco podían trasladarse a otro lugar, porque anteriormente la escuela a nivel primaria, pues podía decirse estaba en Laguna Chica. La secundaria estaba en Tezonapa, ¿sí? Entonces, ese albergue se hizo con el fin de dar alojamiento a los niños que necesitaban estudiar, por ejemplo, de Chopoapa, de Tecuanapa, de Suspiro, de Iztacapa, de la sierra inclusive de Puebla. Venían y se quedaban ahí y ahí recibían los alimentos. Igual les daban que le llamaban supre, ¿no? Es un apoyo económico que les daban cada 8 días después de terminar, pues más que nada, la semana escolar. Les regalaban un pequeño estímulo para que ellos se trasladaran a sus casas. Igual llevaban su mercancía. Tenemos una parte allá por donde se bachillerato hacia adentro, rumbo a López Mateos. Ahí están las ciénegas, ¿no? En lugares, pues ven que el arroz pues lo sembraban, dicen ellos, que donde había ciénegas. Los antepasados, nuestros abuelos sembraban arroz, lo cultivaban, igual lo llevaban al trueque. Fue al parecer fue uno de los primeros cultivos que tuvieron ellos para solventar la alimentación. El otro cultivo fue lo del cultivo de plátano. ¿Por qué?
esta historia a mí me da gusto saberlo, porque hoy en día todavía nosotros lo podemos, vienen tiempos más difíciles y tenemos algo de nuestros abuelos. Por ejemplo, anteriormente no había tanto maíz. Decía mis papás y mi mamá que tenían que ir a trabajar para que les dieran un kilo de maíz a cambio de sus días de trabajo, ¿sí? Y con que ese maíz les tenía que rendir porque lo revolvían con plátano, ¿sí? Tenían que moler el plátano verde con el maíz, o sea, la masa de maíz, y con ese pues hacer sus tortillas. Igual anteriormente pues no había jabón. Yo todavía recuerdo que mi mamá utilizaban el barbasco. Era una raíz, un camote que sacaban en el campo y que más que nada lo molían y con ese lavaban ropa. Yo todavía me acuerdo de ese barbasco. Después empezaron a venir personas de fuera a comprar barbasco y todos vendían barbasco, ¿sí? Anteriormente pues era jabón, eso era una especie de jabón. Ah, sí, mire, este lugar anteriormente pues era vereda, ¿sí? Mi abuelo decía que eran las manos de Dios. Y yo, siendo niña, le preguntaba, ¿por qué las manos de Dios? Después, más tarde, le pregunté a mi mamá igual. Me decía mi abuelo que son las manos de Dios, le llamaron. ¿Por qué? Porque de este lado está el estado de Oaxaca, estado de Puebla y Veracruz. Entonces se haga de cuenta que son los brazos de Dios. ¿Y por qué? Porque por medio de ellos la gente de la sierra de Oaxaca y de Puebla podían transportar sus alimentos, sus productos agrícolas para traerlos a estos lugares en forma, pues antes le llamamos trueque, ¿sí? De este lado era el lugar donde se trasladaban hacia Tezonapa caminando, o en bestias, en mulas, como antes lo hacían. Llegaban hasta lo que es el campo, hoy le llamamos el campo, donde está la desviación de Palmar a Laguna Chica. De ahí es donde ellos, pues, hace años que la familia Gómez fueron los primeros que podían transportar gente a Tezonapa, y esa mercancía, esos productos, los cambiaban en una tienda que está enfrente del Ingenio Constancia. Ahí es donde ellos hacían el trueque, traían sus productos como café, claro, café que después ya se empezó a ver más. Claro que ellos llevaban sus gallinas, cosas del campo, como que serán comida de monte, o sea, animales de monte, o otras cosas que ellos tenían como dinero, pues oro, plata, porque en este lado es donde había mucha plata. Me decía mi mamá, en paz descanse, que fue la primera vez cuando vieron un artefacto en un helicóptero que ellos no conocían, pero que sí se asentó en este lugar, en este campo. Este campo era matorrales, ¿no? Pero pues ellos empezaron a limpiar y quedó un buen tramo. Llegó el primer helicóptero, que dice mi mamá que cuando ellos vieron, a la primera tuvieron miedo, ¿no? Se escondieron, pero después que vieron que bajaron personas de ahí, pues desconozco quiénes eran, me decían que parece que era uno de los presidentes de la República, desconozco el nombre. Dice que cuando lo vieron ellos como que le hicieron reverencia, ¿no? Se inclinaban porque pensaban que era... Decía mi mamá que era algo que venía de Dios, ¿no? Que era algo sagrado para ellos. Y entonces se inclinaban como mostrándole reverencia. Pero pues se espantaban porque el helicóptero pues giraba y aventaba mucho aire, ¿no? Eso para ellos era desconocido. Y pues le hacían como una reverencia. Sí, mire, porque aquí me decía mi mamá que aterrizaban, después ya para ellos era ver que aterrizaban de vez en cuando los helicópteros, porque de aquí llegaban de otros países que transportaban plantas que empezaron a llevarse aquí al campo experimental, porque anteriormente pues antes era Imecafé. Entonces esas plantas las traían y de aquí hacia allá caminaban porque pues no había campo de aterrizaje. El campo de aterrizaje parece que está todavía en campo experimental, vino a ser después.
pero aquí sí bajaban personajes y se iban para el campo experimental a llevar las primeras plantas de café, las primeras plantas de hule. Aquí hay personas todavía que conocen la historia del hule, ¿no? Cómo ingresó, sí. Y para ellos era benéfico ver a un avión que venía, un helicóptero que venía y pues que traía cosas buenas para el pueblo. Bueno, mire, lo del rompevientos fue un avión que desapareció en esas partes de ese cerro que se divisa. Este cerro que está, hay dos partes. Ahí en ese dicen que se incrustó un avión. Desconozco el año, igual fue contado por nuestros abuelos que se incrustó ahí porque pues dicen que ese avión no saben de dónde venía. No saben si venía de Estados Unidos, al parecer era un avión que pertenecía a la guerra. Se incrustó ahí cayó, pero lo buscaron y no encontraron rastros. Nada. No encontraron personas, no encontraron el artefacto. Es una historia muy grande que hay porque le llamaban el rompevientos, ¿no? Porque pues así lo conocieron, rompevientos por la forma en que giraba, ¿no? Cachapa, de hecho, Cachapa es la fiesta más grande que existe en el municipio de Tezonapa, la fiesta patronal en honor a San José. San José le celebran desde el 15 de marzo hasta el 21, se cierra con el día de la primavera. Anteriormente, que yo recuerde, lo celebraban los de las cervecerías, la cervecería Carta Blanca, Moctezuma. Ellos traían artistas de México, ponían sus carpas en el centro donde ahorita tenemos la escuela primaria 16 de septiembre, en esa parte no había casas, era un lugar apropiado nada más para la fiesta patronal, donde las personas que ponían sus puestecitos, los ponían de casitas de palma así, eran cairizos, y ponían sus casitas ahí para vender sus productos o lo que vendían. Uno de los primeros que puso su casita de palma para vender en una fiesta patronal, donde yo recuerdo, se llamaba Guadalupe Herrera. Lo conocían nosotros, todavía yo llegué a conocer al señor y le decían Lobe, ese era su apodo. Él era uno de los primeros que ponía su puesto vendiendo tepache que él exprimía en la caña, y vendía ese jugo. El otro pues era don David Chico, en paz descanse, que también fue un marimbista de aquí de este pueblo, el primer carpintero, primer marimbista. Igual ponía su puesto ahí, ¿sí? Lo celebraban en grande porque pues venían artistas como Lola Beltrán, Lucha Villa, pero eso lo traía la cervecería Moctezuma. Ellos eran los que tomaban la fiesta y venían otras personas a vender como de Tlaxcala, de Puebla. Hasta hoy en día todavía siguen llegando, pero ya no con esa índole de traer artistas, ¿no? Bueno, mire, la historia de cómo trajeron nuestro santo patrón nos los han contado nuestros abuelos, que anteriormente nuestro santo patrón lo fueron a traer en otro lugar, por el estado de Puebla. Unos dicen que el estado de México. En aquel tiempo, cuentan mis abuelos, que era perseguida la iglesia y no les era permitido traer a imágenes como nuestro santo patrón. Dice que lo trajeron, que unas señoras fueron juntaron dinero para ir a comprar porque querían tener, después de que ya fueron evangelizados, quisieron comprar un santo patrón que perteneciera al pueblo. Y fueron a comprarlo, pero como eran perseguidos, los vinieron escondiendo en diferentes partes. Pues dice que lo traían, lo sacaban en las noches. De día lo escondían y en la noche lo sacaban. Uno de los lugares que me contaban donde lo escondieron fue en Frúchiles. Ahí es donde escondieron a San José para trasladarlo durante la noche hasta llegar a Tezonapa. Llegando a Tezonapa lo trajeron y lo volvieron a esconder aquí por Chocuapa. Igual para que la gente que perseguía la iglesia no se los quitaran, porque si no se los quitaban y los mataban. El lugar donde llegaron por último a esconder a San José es aquí a la entrada de Cachapa, el lugar ahorita que le llaman el Rancho La Guadalupe. De ese lado es donde hicieron y taparon un lugar que se llama
el terreno se llama Josentla. Precisamente ese terreno le pusieron Josentla en honor a San José, que porque ahí lo guardaron en el día y de noche tenían que sacarlo hasta traerlo a la iglesia. Lo guardaron ahí durante más de 15 años, hasta que pasó toda la persecución a la iglesia, ¿no? A la religión. Después dicen que de ahí, yo aún recuerdo, en ese lugar donde habían guardado a San José, se aparecía una mazacoal gigante en ese lugar, grande, que se atravesaba la carretera así, de lado a lado, y yo les preguntaba que por qué lo veían, y me decía mi papá, es porque ahí hay dinero. Ese encanto tiene dinero, y si te van a dar dinero, ahí te vas a quedar con ellos, sí. Ya no vas a vivir aquí en la tierra, vas a vivir allá con ellos. Pero puro oro te van a dar. Vas a ir, vas a gozar, pero no menos lo vas a meter otra cosa, más con una sola negocio. Si este negocio lo vas a repartir, lo que no saben, se va el dinero allá. El mero hoyo, allá arriba, está la laguna para abajito. Ahí está una cueva, y ahí está el mero Señor, lo que da el dinero. Ay, mira, primero lo vas a encontrar el Señor, lo que da el dinero. Y ahí te aguantas, vas a entrar en la sótano. Ah, está grande el sótano. Ahí lo vas a encontrar una culebra. Y si te hace así, no te vas a tener miedo. Todo vas a pasar. No, hasta donde está mero lo que da el dinero. A mis espaldas se encuentra el Cerro de la Culebra o Cerro Cobaltépetl. Estoy en la localidad de Cachapa, soy Lupita Argüello y nos vemos en la siguiente cápsula, que son iniciativas del presidente municipal Luis Arturo Sánchez García. Esto fue Explorando Tezonapa en Movimiento.